TA no tiene el valor, esa es la pregunta. O sea, los kilos es lo que tú vas a poder recuperar. Mira, ya habían llegado otros y no me había dado cuenta. Entonces, kilos no sabes qué cantidad es. O sea, no sabes qué cantidad se trata. Pero los 250 litros de fase líquida alimentada sí es dato. O sea, esa sería el EV2. Ahora, lo importante es que tú ocupes tu balance de materia que ya resolviste previamente, en la que se te dieron una serie de datos. ¿Qué datos se te dieron? 1800 kilos por hora de gas que salen de un reactor. Te dieron que quieres recuperar el 98%. O sea, te dan una serie de datos, ¿no? Y tú empleas un agente separante. La composición del gas que entra es en por cientos, en mol, 3%, etcétera. Entonces dije yo que hay dos maneras de resolver esa pregunta. Una vez que ya resolviste todo tu balance de materia, entonces, en este caso tú vas a relacionar las dos variables. Kilos de óxido de etileno, entonces ya sabes que es la variable TA. O sea, en tu balance de materia es TA testada. Y la TA testada tiene el valor que le corresponde dentro del texto, ya sea que son 20 o 30 las cantidades que se alimentan y están en volumen. O sea, ya resolviste tú tu balance de materia y tienes un valor de TA, otro de GS, otro de YA1, YA2, etcétera. O sea, tu balance de materia está resuelto. Entonces tú tienes las relaciones que guardan lo transferido, lo alimentado, y tú puedes calcular, por ejemplo, GA1 testada o GA1 en moles. Y GA1 es, ¿qué? GA1 sería lo que se alimenta de óxido de etileno, por ejemplo. O sea, ahí lo personalizas. Entonces, cuando dices kilos de óxido de etileno recuperados por cada 250 litros de fase líquida, yo dividiría la variable. Si ya identifiqué que recuperados es TA testada, entonces yo voy a poner TA testada entre la fase líquida alimentada, que sería LV2. Pero no le voy a poner los valores, sino nada más voy a poner la variable pertinente. Entonces la variable pertinente sería TA entre LV2. Si me... ¿Eso lo multiplico por 250? Exacto. Pero el denominador tiene que ser LV2. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, tú tienes tu balance de materia. O sea, ya tienes todos esos datos. Sí, sí, yo tengo todo. De hecho, solo es el que me causa confusión. Okay. Entonces tú vas a poner TA testada entre LV2 por 250. Entonces tú la variable TA la tienes, pero podrías no haberla tenido, pero ya tienes, tú lo que tienes aquí, tú tienes LS, tienes GS, tienes YA1, YA2, XA1, XA2, etcétera. Con estas variables tú puedes calcular GA1 en masa, en moles, puedes calcular GB1, GB2, o sea, todo lo puedes, cualquier variable y todas las concentraciones las puedes calcular. Entonces, en este caso la pregunta es, TA testada entre LV2 por 250. Entonces, esta variable LV2 se generaría de LS. Sí. Entonces, tú aquí vas a decir que tú quieres LV2, pero sería la masa entre el volumen, la densidad, ¿no? Entonces aquí tendrías que poner L2 testada entre ρL2. Sí. Entonces aquí L2 sería, por ejemplo, LS por el peso molecular del inerte líquido más XA2 por el peso molecular de A.
entre la densidad de líquido. O sea, yo calculo o sea, ya tengo toda la base de cálculos y entonces ya nada más la transformo a la pregunta o al valor que me están diciendo, que de alguna manera es una medición, una medida por tantos litros, porque a lo mejor así lo mido o ya sé cuánto le voy a alimentar, vamos. Y el resultado que yo que encuentro sería kilos de A por cada 250 litros. No es kilos por litro, es kilos por cada 250 litros. Pero la variable de abajo, que es el L2, la calculo de esa manera. A partir de los datos que ya generé. O sea, yo primero resuelvo el balance de materia y luego lo generalizo. Por eso se le llama generalización del balance de materia. Y en un libro de balances de materia como Reclaitis, ahí viene justamente esto que estamos diciendo, la generalización del balance de materia. Ok, ya. Gracias. Es que yo desde 250 lo estaba multiplicando por LV2 y ya luego así. No, eso sería terrible. Imagínate, en lugar de dividirlo entre 250, lo multiplicas, en lugar de multiplicarlo, lo divides entre 250, sería terrible. O sea, es cuando te dicen, distribuye un saco de azúcar entre 10 personas que viven, y se lo das a cada jefe de familia de 50 departamentos, uno de 50 kilos. Entonces, el costal tiene 50 kilos y le tienes que dar 1 kilo a cada persona, porque son 50. Entonces, si tú sabes que tienes que dar 1 kilo por persona, lo tienes que multiplicar por 250 personas o por 200 personas. Entonces, tú te necesitas 50 kilos o 100 kilos de azúcar. Ok. O sea, es un juego de la regla de 3, esa es digamos, el meollo. Y siempre se pone kilos por cada 250 litros, porque no es kilos por litro. O sea, sería un error garrafal que pusieras kilos por litro. Definitivamente. Es decir, kilos por cada 250 litros. Es como cuando se equivocaran para hacer una cuba, ¿no? Una bebida, y le ponen 1 litro por cada tanque de 200 litros. Es 1 entre 250. La concentración la encuentras de esa manera y tú trabajas justamente el balance de materia, sí, le llama generalización del balance de materia, y una vez que resuelvas el balance de materia o tengas una receta, cuando estés en una planta donde hagan productos alimentarios, pues entonces tú haces tus reglas de 3 para poder sacar cuánto es lo que vas a comprar de cada parte. Tantas pechugas, tantas alas, tantos kilos de jitomate, todo. Esa es la manera. Ok, profesor, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Entonces, vámonos a la página 267, no, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la página 57 de los apuntes. ¿Todos ya hicieron este ejercicio o quieren que aquí en el pizarrón lo escriba? ¿Tienen alguna duda de ese ejercicio? Hicieron el que les dejé de tarea, o sea, el que está resuelto, pero que no está resuelto congruente con las ecuaciones que dedujimos la vez pasada. ¿Cuál fue el resumen de las ecuaciones que dedujimos la vez pasada? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es la ecuación principal? Es Q igual al coeficiente de transferencia de masa y calor por el volumen, porque el coeficiente es volumétrico. La transferencia de masa y calor en torres de enfriamiento y deshumidificadoras se maneja de manera global. Entonces, KA por S por Z
esa sería por GS o cómo está. A ver, alguien que recuerde eso, por favor. A ver si ahorita nada más dame tantito el pizarrón para poner la ecuación y que todos la vean. ¿Cómo quedaría? Q es igual a ¿qué? ¿Recuerdan? Escríbanla, por favor, ustedes ahí en su lugar. Isaac Arias, a ver, ponnos el ejemplo. ¿Cómo lo escribirías? El calor. Es enfriamiento, ¿verdad? ¿Enfriamiento o deshumidificación? Pero vamos a decir que fuera enfriamiento. ¿Cómo lo pondríamos? No, bueno, el enfriamiento era Q, bueno, el calor es igual a el flujo másico del agua por su CP. Por la delta T, el cambio de T. ese es el calor que se intercambia en el equipo. Pero dijo que los valores en masa, ¿no? En masa, todo lo trabajamos en masa. Y eso sería puesto en la cantidad de calor que se transfiere o que en este caso se elimina del agua que se enfría, sería igual a la energía que consume la fase gaseosa, que sería, a ver, Olivares Martínez, igual a qué en función de la fase gaseosa, ¿cómo quedaría? ¿Sí estás ahí, Olivares? Tu micrófono a lo mejor lo tienes mal o no sabes. La ignorancia te invade. No tiene micrófono. A ver, Carla Lorena Sánchez. Carla Lorena Sánchez. ¿Dónde estamos? A ver. ¿Tampoco tiene micrófono? Sánchez. Sánchez Murguía, ¿no? Carla Lorena. Sánchez Murguía. Carla Morena. ¿Dónde quedaste? Sánchez Murguía. Carla Lorena. Tampoco tiene, ¿no tienes micrófono? A ver, pásenlo otra vez, como dijo. Su chat. No sirve su micrófono, válgame Dios. Pues entonces, a ver quién. Michelle Pérez, a ver. Michelle Pérez. Así esto no funciona, ¿verdad? Si quiere yo le puedo ayudar, profe, pero no entendí la pregunta. Lo que quiero es que el calor que se intercambia, la energía que se intercambia, ya se dijo que en el enfriamiento sería la diferencia CP por delta T, porque sí, el agua nada más es ese cambio. Pero en el caso, ese calor que pierde se lo cede, en este caso, en el equipo, a un aire atmosférico. Entonces, el aire atmosférico sería el producto de GS, que sería el aire seco, multiplicado por la diferencia de entalpías. De entalpías de la fase gaseosa, que sería justamente 2 menos 1, para que también fuera Tl2 menos 1, y en este caso, pues ese sería la energía. Pero esa es la ecuación de velocidad de energía. Entonces, hay una ecuación justamente que nos va a servir para calcular el tamaño del equipo, que sería la sección transversal y la altura de la columna. Entonces, esa ecuación
fue la que dedujimos la clase pasada. Y ella justamente lo que hace es ponernos a cómo calculamos la energía. Entonces, Q puede ser GS o puede ser GS por un cambio de entalpías, o puede ser LAM por un CP por una delta T. Ese es Q. Y eso sería justamente ya puesto en razón de lo que sería la velocidad de transferencia de masa y calor, sería un coeficiente que sería proporcional, o sea, ese calor es proporcional a un volumen, en este caso una sección transversal por una altura, por un gradiente de concentraciones, no de concentraciones, sino de entalpías. Y dijimos que ahí era donde nacía justamente la definición de un coeficiente global de transferencia de masa. O sea, todo se puede interpretar para que nosotros tengamos una posibilidad de recordarlo sin necesidad de consultar. O sea, Q, ya dijimos que era LA por la diferencia de entalpías, o sea, la diferencia de entalpías sería CP por delta T, que sería TL2 menos TL1, y lo tienes GS por H G2 menos HG1. Pero también tienes otro término que sería KA, no como tal, ¿verdad? Sino así, que la velocidad de transferencia de calor es proporcional. Entonces, es proporcional a un gradiente, en este caso, de entalpías. En este caso, manejamos un coeficiente global. Entonces, tu coeficiente global, en tu diagrama de entalpías contra temperaturas, donde está la línea de saturación, en este diagrama, lo que nosotros vamos a tener es nuestra línea de operación por debajo de la línea de saturación. Aquí estaría HG1 y TL1, y aquí estaría HG2, TL2. Entonces, lo que yo quiero poner aquí es el gradiente de concentraciones global. Entonces, el gradiente global de concentraciones son justamente un valor que le vamos a llamar H de saturación a TL1 y H de saturación a TL2. Bueno, aquí coincidió, ¿verdad? Este es a TL1 y aquí sería a TL2, o sea, esta distancia es el potencial a la transferencia de masa y calor. Y esto es lo que tú vas a poner aquí, que es proporcional a un gradiente de concentraciones, a un gradiente de entalpías, que es el potencial a la transferencia de masa y calor. Y aquí vas a poner H estrella, esta es la media logarítmica. Esta sería equivalente a la otra ecuación que tenemos para exclusivamente absorción y agotamiento, que habíamos puesto en un resumen conceptual que por ahí tenemos y que nos hizo favor de presentar su compañero. Entonces ya dijimos aquí, por ejemplo, sería ya menos ya estrella, si es absorción, media logarítmica, o sea, el equivalente en transferencia de calor también aquí, pero en este caso transferencia simultánea de masa y calor, aquí lo pondríamos como Q y acá lo ponemos como TA. Y la ecuación es análoga. Y aquí en este caso, el gradiente que se genera para la transferencia de masa y calor
es la distancia, el gradiente del potencial es la diferencia de entalpías respecto a la saturación, porque esta entalpía si recuerdan, es un Cp de la mezcla del aire y del vapor de agua, una Cp por la humedad, o sea, por la Tg, más el calor latente. Y lo que cambia aquí es la humedad que tiene en la saturación y la humedad que tiene cuando no está saturado. Ese gradiente, esa diferencia, finalmente hace que se lleve a cabo una transferencia de masa y calor, porque cuando se pasa la masa, al mismo tiempo se enfría, en este caso se va enfriando el líquido. Este perfil de temperaturas, esta variación aquí, lo que nos está diciendo es cómo varía la temperatura y cómo varía la entalpía. Cada punto, o sea, esta pendiente la pendiente sería LAM entre GS, y aquí sería la diferencia de entalpías, aquí sería H estrella, no, HG, perdón, aquí sería HG, menos HG2 menos HG1, entre TL2 menos TL1. Esa es la pendiente de esta línea de operación, y está abajo cuando es agotamiento. A ver, entonces, ¿quién me estaba haciendo favor de Olivares? ¿Sí fuiste tú, Olivares? ¿O quién? ¿Quién me estaba diciendo? Yo, profe. A ver, Morales Macedo. Entonces, ¿podrías decirme por qué razón la línea de cuando es enfriamiento se encuentra abajo y cuando es deshumidificación se encuentra arriba? ¿Por qué es ese fenómeno? ¿Cómo te explicas que la línea de operación esté abajo o arriba? Cuando está abajo, ¿qué quiere decir? Bueno, creo yo que cuando está abajo es porque es enfriamiento, pero no recuerdo el motivo, profe, la verdad. La línea de saturación que está arriba dice que el aire respecto a la saturación está deficitario en humedad a la presión y temperatura a la que se encuentre, y en todos los casos esa presión y temperatura hace que la humedad sea menor a la desaturación, la humedad que tiene el aire, porque aquí se grafica la H contra la T, pero en la H está la humedad, ahí está oculta la humedad, y la entalpía es mayor mientras más húmedo esté, y más húmedo esté, estaría arriba en la saturación. Entonces, cuando acá es que le falta humedad y allá está saturado, querría decir que el gradiente de entalpías lo que hace es la transferencia de masa de la fase líquida a la fase gaseosa, y entonces hay en consecuencia un enfriamiento. Ah, ok, entonces si está por arriba, tendría más humedad de la que realmente necesita. En el punto que corresponde, no es que esté lloviendo, digamos, o sea, esa humedad que tiene el aire, o sea, en la parte superior estaríamos hablando de una línea de operación también, pero en esta línea de operación, justamente aquí estaría deshumidificación, porque comparativamente en un momento dado, comparativamente este valor con respecto a este y este con respecto a este está por encima de, y se va a deshumidificar, o sea, va a perder humedad. Entonces, por eso está bajo la saturación, que hace que exista un gradiente
de concentraciones que hace posible, en este caso, la pérdida de la humedad del aire que estás haciendo pasar por el sistema. Entonces, esto es lo que le podríamos llamar, y ya les conté previamente que existe una operación, que fue una tesis que hizo un alumno conmigo recientemente, que se llama condensación. Este proceso, que sería la deshumidificación, o sea, también se le conoce, ¿verdad? No voy a hacer algo que yo inventé, pero digamos, a mí me tocó cuando la evaporación, pues hay condensadores del evaporado por contacto directo. O sea, los que hay en el laboratorio son condensadores, ustedes les tocó operarlos. Los condensadores del evaporado son condensadores por contacto indirecto, o sea, hay un agua de condensación que pasa a través de unos tubos y los condensadores son de tubos, pero se podría también hacer la condensación y mantener el vacío cuando el evaporado se pone directamente en contacto con agua. Y si no les interesa el evaporado, no les interesa aislar. Por ejemplo, si ustedes no quieren recuperar las esencias de un evaporado de un jugo de naranja, y nada más simplemente lo mezclan con agua, bueno, pues entonces no hay ningún problema. Pero si quieren separar alguna esencia, alguna cosa, pues entonces sí van a tener que hacerlo por contacto indirecto. Cuando es contacto directo, pues ya se pierde todo. Entonces aquí este fenómeno es justa y totalmente condensación por contacto directo. Esa es la deshumidificación. Entonces ese exceso de humedad respecto a la saturación, poniéndolo en contacto con un líquido frío, ¡paz!, se separa y se logra. Y sí, es un hecho ese fenómeno. Y es buena esa opción de separación, porque les decía yo que cuando hicimos el trabajo, encontramos que normalmente cuando hace una absorción, pues luego viene la recuperación del agente separante y sale caro. Y en cambio ya cuando tú condensas de esta manera por contacto directo, pues ya es el producto. O sea, ya no tienes que recuperar el agente separante. Esa es la diferencia. Y cuando hicimos los cálculos, en este caso saldría mucho más económico, porque el problema que tiene la absorción es justamente la recuperación del agente separante. Bueno, entonces este ejercicio que estamos haciendo es el enfriamiento y se encuentra abajo, y la ecuación que vamos a aplicar sería la tercera opción en la que está el coeficiente, porque una de las preguntas es el coeficiente, que hay que despejarlo. Ustedes ya debieron hacer el ejercicio previo, que fue el que yo les recomendé que hicieran, y espero que si no lo han hecho, lo hagan, ¿verdad? Ya dijimos que nos vamos a ver, Dios mediante, el próximo sábado. ¿A qué horas quedamos? Jesús, ¿me recuerdas de favor? A las 10, profe. ¿De 10 a qué horas vamos a estar? 10. Todo corrido. De 10:30 a 2. De 10:30 a 2. A 2 o 2:30 sería, ¿no? O sea, todo ese tiempo, entonces a las 10:30, por favor, sería más tranquilo. 10:30 a 2. Ahora, lo que trabajaríamos el próximo sábado sería, ¿qué es lo que nos tocaría trabajar? Deshumidificación. ¿Cuándo vamos a hacer el examen? ¿Quedamos? El jueves. El jueves. Entonces, tendríamos que, en este caso, sí. Pues no lo tendríamos que hacer el jueves, porque si no, no vamos a ver deshumidificación.
y ahorita no hemos hecho el ejercicio de ahorita este es de enfriamiento, o sea, sí quiero revisarlo. Oiga, profesor, Bueno, sí. una propuesta. Y si nos enseña humidificación y deshumidificación, pero nos evalúa nada más con absorción y agotamiento. Porque sí, el tiempo ya nos está comiendo. A ver, repítelo, por favor. Que si O nos sea, lo enseña, que yo sí quiero que el examen incluya humidificación y deshumidificación, vamos, eso sí es lo que estoy planeando. Que el examen sí pueda yo ponerles un examen como este que ahorita se puso, que es justamente revisar este ejercicio, el que estamos revisando ahorita en este momento, es la torre de enfriamiento del laboratorio. Los datos que se obtuvieron, se recabaron en un experimento que se hizo en caramba, entonces estamos en la página que dijimos, 57, ¿no? sí, Yo les profe. dejé el que está en la página 50, pero que lo hicieran con esta manera de hacerlo. Entonces yo creo que queda perfectamente el ejercicio para que lo trabajen con esta manera de trabajar las ecuaciones, o sea que trabajaríamos la forma simplificada, pero lo trabajan, o sea, el cálculo del área es un detalle y el cálculo de la altura es el otro detalle porque son valores independientes. Entonces, ahorita nosotros estamos en la página 57. Entonces, el enfriador de agua, en este caso, si ustedes ven las preguntas de este caso, que les digo, los datos corresponden a una corrida ahí en el laboratorio de la escuela, y las preguntas son de evaluación del desempeño de esa torre, que uno es por ciento de agua alimentada que se vaporiza y por ciento de exceso respecto al aire empleado respecto al mínimo. O sea, es calcular lo que hicimos para la primera parte del curso, que fue balance de materia. Y luego la siguiente pregunta es altura de una unidad de transferencia de masa y calor en metros, y luego calcular el coeficiente de transferencia de masa, que es justamente la evaluación del desempeño de esa torre. Y luego ya la tercera pregunta es para ver el método de Mickley. Esa a lo mejor no alcanzamos a madurarla, ¿verdad? Pero espero que sí podamos discutir, cuando menos el día de hoy, este tema. Porque lo que quiero es nada más presentar la solución simple de este caso. Ok, entonces la ecuación que está hasta mero arriba es absorción, ¿verdad? Esta es absorción, la de acá, que puse aquí. Pero lo que estamos viendo ahorita sería enfriamiento y deshumidificación. Si le pongo 2 menos 1 es enfriamiento, y si le pongo 1 menos 2 sería agotamiento. Entonces, si le pongo H menos H estrella, ATL, entonces sería deshumidificación. Y si pongo 1 menos 2 también sería deshumidificación. O sea que el que sea humidificación o deshumidificación nada más es el gradiente, que es el que acabamos de revisar. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es calcular el calor con una diferencia de y ya lo voy a igualar a esta cantidad. Ahora, el que se llame altura de una unidad de transferencia de masa y calor es que a partir de lo que estamos trabajando aquí, de la ecuación se despeja, callea, o cómo queda, es para el agua para el café. Claro, si es que tienen confianza de que eso no tiene bichos ni nada por el estilo, ¿verdad? Abren la línea de vapor, la ponen ahí en la taza de agua fría y ya para el café. ¿Tú crees? Así le hacían. Pero ahorita de recordarlo hasta asco me dio. Bueno.
Entonces opera con agua caliente que se alimenta a 20.1 litros por minuto, 30 grados centígrados, y sale con un acercamiento de 4.7. ¿Esos datos cómo los anoto? ¿Ya los anotaron ustedes para revisarlos? ¿O los están revisando en los apuntes a ver si están bien hechos? Pero ahorita la idea era que lo presentáramos nada más aquí. ¿Cómo anotamos esos datos, por favor? ¿Alguien? Arturo Flores, ¿cómo los anoto? Por favor, dime. Arturo Flores, ¿sí estás ahí? Sí, profe, solo que salí por unas cosas, pero dígame qué página es. 57, perdón. Permítame. Claro, en este caso ya está procesada la información, ¿verdad? Entonces aquí Sería, dice el acercamiento. Ok. iba a decir que sería el gasto volumétrico en 2 del líquido y la TL2 Ajá. Entonces, ¿cuánto? LAB2, ¿cuánto? de 20.1 litros por minuto. 20.1 litros por minuto. ¿Qué más? TL2, L2 sería de 30 grados Celsius 30 Celsius. y el acercamiento sería igual a TL1 menos T de bulbo húmedo, bueno, sería TW1 Ajá. ¿Cuánto? de 4.7 grados Celsius. 4.7. Ya sabemos que este valor debe estar alejado de la temperatura de bulbo del aire húmedo. ¿Por qué? A ver, vamos a preguntarle a Lisbeth Guerrero. ¿Por qué debe estar alejada la temperatura a la que salga? Si tú diseñas esta columna o si tú encuentras un dato que estuviera menor a esto, sería una mentira. O sea, si te dieran una torre que tuviera un acercamiento de 1 grado o que tuviera un acercamiento de 0, pues esa columna ya dirías, no, pues lo que pasa es que no va a funcionar porque pues, no se puede, ¿verdad? O sea que lo más que puede alcanzarse de cambio de temperatura de reducción es la temperatura del bulbo húmedo del aire, porque la fuente de enfriar es el aire atmosférico. Y si la temperatura del bulbo húmedo del aire atmosférico es igual a la temperatura que sale acá, no es cierto, es una mentira lo que te están dando como datos. Eso sería como chamaquear al que llega, ¿no? O sea, le están viendo a ver si saben, ¿no? Entonces aquí, en este caso, este dato ya está checado, ¿verdad? El hecho de darlo quiere decir que así funcionó la columna y se puso ese dato, es como inventado. O tú la mides, pero la mides acá, de este lado, para el aire. TG1 y TW1 será. O sea, TW1 tiene que ver con la fase gaseosa, no con la fase líquida, obviamente. Sí les queda claro, ¿verdad? Hasta yo le entendí ahorita. Sí, profe, muchas gracias. Arturo, sí. Ok. Entonces, ¿qué más? ¿Qué sigue? Dices, por favor. Dice, el aire entra a 25 grados Celsius. El aire entra a 25 grados Celsius. ¿Qué más? Con una humedad relativa de 44.37%. Bueno, ese a lo mejor no la... Dice que ahora que califiqué el de enfriamiento, vi que nadie escribía bien la letra. Entonces quería yo hacer ver que esta letra se llama psi.
Es un sí, pero con P. Y esta se llama Fi, así. Chéquelo allí en su abecedario de griego. Y esta letra es la que trae el libro de Oconitojo, un libro español de operaciones. Bueno, ¿cómo se llama? Por cierto. Pero ya es un libro viejo, español, está en español y los que lo escribieron son pues españoles. Y es el Oconitojo ya un viejo libro donde trae resueltos problemas. Entonces, ese utiliza la Fi y es la literal que yo tomé en cuenta para humedad relativa. Entonces, así la escribo. 4437, ¿qué más? Sale con temperatura de bulbo seco de 26.4. Entonces, aquí sería TG2 26.4. ¿Qué más? Y temperatura de bulbo húmedo de Ajá. 24. ¿Cuánto? 24. 24. Cuando nos dan la de bulbo seco y bulbo húmedo, pues aplicamos la temperatura de bulbo húmedo. La ecuación de la temperatura de bulbo húmedo. También ahí, en el examen, yo no sé si de dónde lo sacaron, ¿verdad? Pero hicieron una forma de cálculo diferente de como yo les enseñé, lo cual no es malo, si es que es genuino, pero si por ahí andan de copiones o se los resolvió alguien, pues eso, allá con su conciencia ustedes. Pero bueno, yo lo reviso y veo si está bien hecho y ya veo que no se repita por ahí y que sucedan cosas porque a distancia pues ni se sabe qué pasa. Entonces, pero esos datos son justamente manejados con la ecuación de la temperatura de bulbo húmedo y curiosamente la ecuación de simplificada de TG es igual a TW más, no, la humedad absoluta, no, si es P a TW, la de saturación, menos 1.5 por TG menos TW. Es con esa ecuación yo calculo la presión parcial y luego ya la sustituyo en la de humedad absoluta y sí funciona. Lo mismo pero la ecuación, la madre, es no la simplificada, es poner la esta de saturación, la de bulbo húmedo, que yo he deducido aquí y que me gusta deducirla, y la seguiré deduciendo. Ok. A ver, entonces, estamos en... ¿Qué más, por favor? Síguelo leyendo el problema. Sí, dice, el enfriador tiene 0.85 metros de altura de relleno mojado y O una sea, sección transversal. Okay. Z a la transferencia de masa y calor. La diferencia entre absorción y agotamiento es que nada más era la transferencia de masa y esto es a la transferencia de masa y calor, porque la transferencia de masa está presente en la humedad absoluta y el calor está presente también en las dos, en las temperaturas del agua y la temperatura del gas. Se hace un gradiente y también ocurre ahí una transferencia de calor. Justamente la razón que hace que el proceso sea diabático y que es justamente que llega a su régimen permanente. Ese es como el origen, la razón de ser del enfriamiento adiabático, que nada más es aire atmosférico, no hay ningún intercambio de calor, no gastas nada. Ese es, ¿cuánto dijiste de altura? 0.85. Ok. Ese es un dato técnico que se lee de la etiqueta del equipo. ¿Qué más? Y una sección transversal al flujo de las fases de 0.2025 metros cuadrados. Entonces, esta es la sección transversal y es un dato que se da en la práctica, ¿no? O también en la etiqueta. Esa es la sección transversal por la que fluye y es un ducto.
en el que sale, y es donde se mide. Ahora, esta S más bien debe ser la del empaque, ¿no? Ahorita estoy reflexionando en eso, porque la S no necesariamente es del lugar en donde sale el aire, sino donde circula la fase gaseosa y la fase líquida. Esta S y esta Z corresponde al área de contacto entre las dos fases. Esa hay que revisarla en el futuro, ¿verdad? Y eso si todavía andamos por aquí, pues lo haré yo. Ok, ¿qué más? Dice, determinar 1% de agua alimentada que se vaporiza. Eso como lo pongo, por favor, Michelle Pérez. ¿Cómo lo pongo? ¿Por ciento de qué? De agua De que se agua vaporiza. alimentada. De agua alimentada que se vaporiza. Por ciento de agua alimentada que se vaporiza. ¿Cómo la pongo esa? Michelle Pérez ¿qué? Michelle Pérez García. ¿A poco? ¿A poco eres García? No. ¿No tienes micrófono, Michelle? A lo mejor es Sí, una profesor, pero es ok. que mi internet está bien malo, entonces no acabo de volver a entrar. Pérez Garza, entonces. No, se te distorsionó la voz, pero a ver otra vez más despacito. Michelle. La compañera dijo que su internet está fallando y que no agarra bien. Ok, bueno. Qué barbaridad, ¿verdad? Por eso no. Vamos a salir más burros que bueno. Y yo medio tonto, además. Ángel Daniel Sánchez. Daniel. Sí, profe, dígame. Ok. La misma pregunta, ¿cómo pongo eso? Ese valor es ¿cuál? Es la primera pregunta, no. Por ciento de agua Es que me alimentada. escuché. Por ciento de agua alimentada que se vaporiza. Vamos a la siguiente. ¿Cómo? Es TA sobre TA, Ajá. por ciento de agua alimentada que se vaporiza. Es Sí. TA sobre, está saliendo en el vapor. Entonces No. es, ¿Cómo? Por ciento de agua que se vaporiza. La no, lógica en que... en el aire, perdón. No, ¿por qué en el aire? Es en el aire. No. Por ciento de agua que se Porque se vaporiza. transfiere de líquido al aire, ¿no? A la corriente gaseosa. Exacto. Pero esa es la que se transfiere. ¿Qué letra le corresponde? La que se transfiere es TA, Pues TA, testada, que sería ¿o en no? kilos. TA testada, Sí. esa la comparas con la que se alimenta, y esa sería Ajá. LA2. Es cierto, sí. Sí, sí, TA, sí, disculpe, sí. TA testada entre LA2 testada. Sí. Y por 100, porque lo piden porcentaje. Claro, tú la puedes poner TA entre LAM, pero ya dijimos que LA2 y LA, como es poquito, justamente este valor, si nos hubiera salido del 30%, pues diríamos, está mal, ¿verdad? Porque ya la teoría dice que basta con entre el 1 y el 2% que se vaporice, ya es suficiente para lograr el cambio de temperatura del agua. ¿Qué más? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál sería? Dice, ahí continúa y dice que el porciento de exceso de flujo de aire empleado con respecto al Ay, mínimo por necesario. cierto, de exceso del aire empleado. Ese sería comparar quién con quién. GS. GS real contra GS mínimo. Exacto.
menos 1 para que me dé el por ciento, ¿verdad? Si lo pongo directamente por 100, pues no me va a dar el porcentaje de exceso, sino nada más el por ciento del mínimo. Recuerden que el lenguaje es por ciento del mínimo, por ciento de exceso, o veces el mínimo, ¿verdad? Deberían preguntarnos a nosotros cuando se empiezan a redactar estos problemas, ¿verdad? Veces el mínimo es más claro, ¿no? O sea, es GS mínimo. Es como decir, ¿cuánto te pagan de sueldo? 3 veces el salario mínimo. Pues 3 veces, o sea, es veces el salario mínimo. Esa es la primera pregunta. La segunda, la altura de una unidad de transferencia de masa y calor. De una unidad de transferencia de masa y calor global. En unidades de fase gaseosa. En metros. Esa pregunta, ¿de dónde se despeja? La altura de una unidad de transferencia de masa y calor. La altura debe estar presente en la altura, ¿no? Esta es la altura total de la torre. Entonces sería la altura de una sola, y esta la ponemos en inglés como HT. La altura de una unidad por el número de unidades de transferencia de masa y calor, porque aquí es transferencia de masa y calor. A lo mejor hasta le ponemos una Q, no vienen los apuntes así, pero altura de una unidad de transferencia por el número de unidades de transferencia de masa y calor. Y la altura de una unidad de transferencia de masa sería el número de unidades de transferencia. Recuerden que va a ser ¿qué? La lógica, el número de unidades de transferencia de masa, ¿cuál es? A ver, Salvador Vieira, Montserrat, por favor. Sí, profesor. El número de unidades de transferencia de masa y calor, ¿qué relaciona en este caso? ¿Y qué relaciona? Es el espacio en el que se pone en contacto la fase líquida y la fase gas. Pero en este caso estamos trabajando, ¿te acuerdas que puede ser que nosotros la altura de una unidad de transferencia de masa y calor esté en función de la fase gaseosa? Entonces sería GS entre S y KA, la altura de la unidad de transferencia de masa. O sea, la altura, esa puede ser infinita cuando el cambio de concentraciones o el gradiente de concentraciones fuera de 0. La altura de una unidad de transferencia de masa es la altura requerida para que el cambio logrado sea igual al gradiente disponible. Esa es la definición. Entonces, en ese caso, la altura de la unidad de transferencia de masa sería, puesto en unidades de fase gaseosa, porque recuerda que lo podemos poner también, sería GS entre S y el coeficiente. Aquí estaría. Así sería la altura de una unidad de transferencia de masa. Y el número de unidades de transferencia de masa, aquí abajo, ¿qué queda? ¿Y qué va a quedar acá arriba? A ver. Montserrat, ¿qué quedaría abajo? Quedaría G por Ya. No, espera. No, profe, ya no recuerdo. Por ejemplo, si la quieres poner así como Q, sería GS por la delta H. ¿Ok? Y la Q también la puedes poner como KA. S por Z es proporcional a un gradiente de concentraciones. ¿Sí? Y el gradiente de concentraciones estaría aquí, el gradiente que mostramos hace un momento. Que para enfriamientos quedaría así. Y para deshumidificación al revés. Y entonces aquí esta Q sería GS por HG2 menos HG1.
¿Está bien? Entonces, si tú despejas de aquí, bueno, ahorita estamos poniendo la Z aquí. La Z. Entonces aquí sería GS por HG2 menos HG1, para que sea el calor. O sea, esta variable que la estás despejando, está aquí despejada en función de Z. Y aquí pondrías tú HG2 menos HG1. Arriba. GS con ese gradiente de entalpías. Y acá abajo tienes el coeficiente, pero cuando pones el coeficiente tendrías que poner tu gradiente que es respecto a la saturación. En este caso la pones como un gradiente global, HATL, y aquí es HG, HATL. O sea, trato de que intento que interpreten y que sepan encontrar la lógica, el sentido de la ecuación. Pues la ponemos simplificada para que nosotros la podamos comprender mejor. Entonces, tiene la forma de despeje de la Z. Pero cuando queramos conocer el valor del coeficiente, pues lo despejamos nada más el coeficiente. En este caso, fíjate, esta ecuación dice que es la altura de la unidad de transferencia de masa y calor por el número de unidades. Entonces, una pregunta dice, ¿cuánto vale la altura de una unidad de transferencia? Y ya una vez que tengas este valor que lo despejes, entonces ya puedes calcular el coeficiente. Si yo conozco la altura de una unidad de transferencia de masa, puedo despejar el coeficiente de transferencia de masa, en este caso el coeficiente global. Y de este lado va a quedar justamente el gradiente, que es lo que voy a tener que calcular. Y ya lo voy a trabajar. O sea, ahorita nada más pusimos todo lo que sería la parte conceptual para que yo entienda qué ecuación estoy aplicando. Y la pregunta la primera y la segunda pregunta están del balance de materia y con la ecuación, con el diagrama de operación. Y la otra, que es la tercera pregunta, no, la primera y la segunda están en una. Y la segunda pregunta ya es calcular la altura y calcular el coeficiente. ¿Ok? A ver, vamos a ver los números, a ver si los comprendemos, cómo se ejecutaron. Esto es lo primero que tenemos que aprender a entender. Entonces, ahora sí, Jesús, vámonos a la solución del primero y el segundo inciso, más bien llegar hasta el tercero. Primero, segundo y tercer inciso. A ver si los entendemos. ¿Alguien que quiera tomar la palabra para explicarlos, por favor? Y mientras Jesús nos hace favor de poner la página 58, que es donde está presentada. No, 59, ¿verdad? Porque la 58 es la... Gracias, Jesús. Ahí está el problema resuelto. Aquí están los datos. A ver, chéquenlos a ver si todo está bien. Pues sí, ¿verdad? Está bien. Ok. Está bien. A ver, no, vámonos allá al esquema donde está la solución, a ver. Y vamos a ver la solución del inciso 1. Que sería TA entre LA2. Entonces lo primero que hacemos es resolver el balance de materia. TA entre LA y GS menos GS mínimo. Ok, entonces, a ver, vamos a ver si está bien resuelto. Ahí, lo primero que tengo que hacer es presentar mi balance de materia y energía, en este caso Q. A ver qué. Y el dato que me están dando es la humedad relativa, y con ese podría yo calcular mi balance de materia y energía. O sea que con los datos que tengo voy a empezarlo a trabajar y calcularía yo sin problema
Ahora sí faltaron muchos. Ya estamos en las últimas. Ojalá que no sea por razones de enfermedad la falta. Entonces, a ver, vamos a ver cómo está resuelto. A ver, ahí justamente tomamos los datos y tenemos que analizar los datos que tenemos para resolverlo. Y ahí lo que dice es que, pues con la humedad relativa, que es dato, despejo la presión parcial. Y con la presión parcial, o sea, yo convierto la humedad relativa a humedad absoluta e inmediatamente después calculo la entalpía en 1. Y en la parte 2, con los temperatura, volumen seco y volumen húmedo, calculo la humedad absoluta y la entalpía. Y ya que tengo las entalpías Hg2 y Hg1, entonces ya puedo calcular. ¿Qué puedo calcular? A ver, Galdino, ¿qué puedo calcular? Mande, profe. Que estoy resolviendo el ejercicio, ¿no? Sí, sí. Entonces, ahí en la solución que estoy presentando, tengo que calcular, o sea, resolver el balance de materia y también GS en GS mínima. Y para ello, el balance de materia y energía, para poder encontrar LA2, bueno, LA2 ya sabemos que en masa, pues nada más es considerando que la densidad de 1 kilo por litro, y ahí son 20, entonces serían como 20 kilos. Y si ponemos el volumen específico ya encontramos un dato más preciso, pero es prácticamente igual. Entonces, ya lo transferido, tenemos que calcular la humedad a la entrada y a la salida y el gasto de fase gaseosa. No tengo GS, no, ¿verdad? Entonces, TA en LA2 del balance de materia directamente. LAB2, pongo L por CP delta T. Aquí puedo calcular TW1. Tengo que calcular TW1, ¿verdad? A ver, vamos a ver cómo lo resolvimos. Primero trabajamos en 1, con la humedad relativa y la convertimos a humedad absoluta. ¿Ok? Ujú. 0. Exacto. Ajá. Ajá. Y ese valor se sustituye en la humedad absoluta. ¿Qué multiplicas ahí? Punto 4437, ¿qué es? Sí. Ah, sí, la humedad relativa. Ajá.
Ajá. Y en la parte alta ya tenemos Y1 y una vez obtenida Y1 ya podemos calcular, Y1 testada, o sea, la humedad absoluta, ya puedo calcular la entalpía. Exacto. Y entonces ahora para el domo, allá nos dan los dos valores de temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, entonces ahí aplicamos la ecuación de la temperatura de bulbo húmedo, es una opción. Ahí está abajo, exactamente. Y con ellos, ya que calculamos la humedad absoluta, ya es lo que necesitamos como ya tenemos TG2, entonces ya nos vamos abajo. Ajá. Aquí está, a ver si es cierto, a ver. .02667. Pues sí debe ser. Ya2 es... Acá, ¿cuál está revisando? Pero ¿cuál es el problema? A ver, chéquenlo. A ver, hay algunos que saquen su calculadora de a de veras porque parece que Jesús trae una chafa. A ver. Ajá. Sí, 3170. 3170 es en pascales. Y la presión de operación, el equivalente entre 760 por 100.325 y debe dar 77.060.33. Entonces, no, los valores deben de estar bien, no, yo como que me animo a apostar una lana, ¿eh? A ver. Exacto. Además, finalmente las diferencias no son más allá, ¿eh? Una pequeña diferencia no, como una golondrina no hace verano. ¿Qué valor estás calculando? 26 en lugar de, o sea, ¿cuál valor argumentas que está mal? El valor de Y1, ¿cuánto encontraste que es? Ah, no, pues sí es muy diferente. A ver, chéquenlo, por favor. A ver si tiene razón. Le voy a tener que subir un punto a... No, le vamos a disminuir un día su servicio social de trabajo. No, ya, él ya rebasó. Ya no, ya hasta le voy a quedar a deber, pero... A ver, chéquenlo, por favor. A ver, punto 44, 37... por... Sí, profe, está bien. ¿Qué está bien? Lo que dice el compañero. No me digas.
¿También ya te unes? Sí, Es una- perdón. Bueno, a ver, entonces, hagan las correcciones pertinentes. Yo no sé por qué está mal todos esos valores, oye. A lo mejor lo tenía resuelto con otra... No, pero ya... ¿Ah, sí? Sí. Ajá. Ah, ajá. Ajá. Bueno, ok. Pasa. Ok. Y la otra ecuación es la humedad absoluta, que se calcula con la temperatura del bulbo seco y bulbo húmedo, con la ecuación de la... lo que les decía yo es que en lugar de esa se puede aplicar otra opción, pero no, y es una ecuación empírica y en este caso es más general y es la teoría de la transferencia de masa, entonces así la dejamos. Y el valor de Hg2 entonces está bien, Hg1 también. Ok. Bueno, entonces ya tenemos Hg1 con la humedad relativa que nos da una presión parcial, que la utilizamos para calcular la humedad absoluta y que las utilizamos para calcular la entalpía de la mezcla gaseosa que se alimenta, y la mezcla gaseosa que sale la empleamos como tenemos TG y TW, o sea, temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo, calculamos la humedad absoluta, y ya con esa humedad absoluta entramos a la ecuación de la entalpía y nos da 21.04. Ahí hay alguna aclaración, ¿no? ¿Verdad? Entonces nos vamos a L. Ahora nosotros tratamos de resolver. A ver, ya tenemos las dos humedades y las entalpías. A ver que no se nos pierdan, por favor, Michelle Pérez o Sánchez Espinosa, a ver. O Alma Yulisa Suárez, a ver. ¿Quién me contesta? Suárez Jacinto, ya estamos en la humedad absoluta. Sin ver lo que sigue, ¿qué sigue? Ahí está un cálculo del el caudal que entra de agua, que es calcular, convertir el volumen a masa. Ya sabemos que es aproximadamente, pues, multiplicar por 60, ¿no? No, el volumen específico, 1 kilo es 1 litro, es válido para hacer sus cálculos en un examen. Entonces, esa es la cantidad, se multiplica por 60 para convertirla a horas.
y en este caso se puede trazar en la línea de entalpía contra temperaturas y se puede encontrar la temperatura de bulbo húmedo, y en este caso de 16 grados. 16 grados. No, 16.1 más o menos. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para calcular la pregunta número 1? Alma Yulisa, Suárez Jacinto. Sin ver lo que sigue, adivínalo. Suárez Jacinto, ¿sí estás ahí? Suárez Jacinto, número 2, segunda llamada de atención. Alma Yulisa no está. Llamando a Alma Yulisa. No, mira, se nos desapareció. A ver, entonces... Salvador Vieira, otra vez, a ver, ayúdame. ¿Qué hacemos? ¿Qué cálculo sigue? Bueno, pues creo que ya está en la pantalla, profe. Ajá. TA entre LA2. Eso es lo que queremos. Y comparar GS con GS mínima para deducir el exceso de la corriente del aire, sí. Entonces, para calcular TA, pues primero tengo que calcular Q y de ahí despejar de GS, que calcular Q y luego despejar GS, porque ya tenemos las entalpías. Como que todo se va hilando y pues sí, hay que tener manejo, tiene uno que practicar. Entonces todos esos ejercicios deben de practicarlos y les dejé de tarea algo para que lo trabajen. Entonces aquí lo que sigue es lo transferido entre lo que está alimentado y ya nada más vamos a poner las cantidades que ya se calcularon previamente, que serían TA entre LA2 y justamente estos son datos experimentales y eso verifica la teoría, ¿no? De que la cantidad de agua que se vaporiza es del orden del 1.4, 1.5, es muy poquita agua, un litro de cada 100, 1.5, litro y medio, ¿no? Y después para GS en GS mínima, pues tenemos que ir a la gráfica que se nos pide y ahí leemos el valor. A ver, vamos a la gráfica para ver. Entonces la gráfica, ¿qué es lo que vamos a buscar aquí? HG2 máxima. Entonces ahí tenemos que ubicar la línea de operación. Entonces tenemos que buscar TL2 y TL1. TL2, ¿cuánto vale? 50, como TL2 es 30 grados y TL1, que fue la que calculamos. Entonces, a donde está 30 grados, ahí debe de estar. Y ya más arriba, en donde está justamente la línea de saturación, hasta allá arriba, tiene que verse que coincide la línea de operación de pendiente máxima con la de saturación a TL2, entonces viene a ser HG2 máxima igual a ese valor de entalpía a la temperatura a la que se alimenta el agua. Y con base en ello encontramos ese valor, que es ¿cuánto? Por ciento de exceso. 104%. Entonces ahora la pregunta fue, en la segunda pregunta, ¿cuál fue la pregunta? A ver, Alma Yulisa, no, Suárez está, ¿qué pasa? ¿No puedes ponerme ningún aviso?
Válgame Dios. A ver, entonces. Y. Ajá. No. Bueno, en este caso ya pasamos a la siguiente pregunta. Ajá. Entonces, la segunda pregunta es. Ajá. Entonces, de la ecuación de la altura del empaque es la altura de una unidad de transferencia de masa y por el número de unidades de transferencia de masa. La interpretación de la ecuación que era Q es calle A por SZ por la delta H media logarítmica, que era lo que intentamos nosotros transmitir, de que recordemos Q igual a, y entonces ya pongo GS por HG2, y en este caso es calle A por S por Z, ya conocida como velocidad de transferencia de calor. Entonces yo pondría Q al principio, en función de la fase gaseosa, en función de la fase líquida, y luego en función de la transferencia de masa, que quedaría, ese Q sería calle A por SZ y por el gradiente de temperatura, que es proporcional a un gradiente de temperatura. Pero también, son las tres ecuaciones, por eso insistía yo hace un momento, en que yo voy a poner Q y voy a poner GS por su gradiente, LAM por su gradiente, y luego calle A por S por Z y por el gradiente, porque es proporcional a un gradiente de concentraciones, pero ya concentraciones en este caso representadas por las H, son las tres, la igualdad que reúne los tres, lo que es la velocidad de transferencia de calor y el porqué de las ecuaciones que manejan esto. Y de ahí, justamente lo que estamos adelantamos entonces, por favor, y de ahí despejamos interpretamos altura de una unidad de transferencia de masa puesta como Z. Ahí es puesta como Z. De ahí queda que la altura de la unidad de transferencia es la Z entre el número de unidades de transferencia de masa, y el número de unidades de transferencia de masa se calcula abajo, que sería la diferencia, es 2 menos 1 entre el gradiente, y el gradiente se calcula en la base y se calcula en el domo, pero hay que calcularlos cada uno en su parte, y luego viene el despeje del coeficiente, justamente. Y en este caso, observen que es 10.600 kilos por hora metro cúbico, gradiente de entalpía. ¿Cómo la ven? ¿Se les secó el cerebro? ¿Se les movió? ¿Se están espantados? Espantados, profe. Espantados por dos, profe. Sí, pero sí le ven sentido la interpretación, la manera, la lógica que representa. O sea que es cuestión de trabajarla un poco más, pero por eso les dejé yo de tarea que el problema anterior, el ejercicio que está presentado anteriormente, que es un ejercicio muy interesante, viene en el libro de Travel, que lo resolvieran con esta lógica y que trataran de estudiar y de aprender la transferencia de masa y calor que se maneja en las torres de enfriamiento, y la parte primera, que fue el lenguaje, que la humedad relativa, que la humedad absoluta, que la de aquí por allá, es el lenguaje, se supone que ya lo manejan. Bien, entonces seguimos, por favor, que la otra parte es extremadamente abstracta. Es
digamos, en este caso, manejar la transferencia de masa y calor. Si ustedes ven, esto se los voy a dejar de tarea, y aquí justamente como lo está presentando su compañero, a ver, vamos a ver si alguno de ustedes o Jesús inclusive, a ver, nos lo explica. Dice, la pregunta se traduce si la relación entre la velocidad de transferencia de calor en la fase líquida y la de transferencia de masa. Ahora, ¿por qué se pone eso? Bueno, porque justamente nosotros hemos trabajado la velocidad de transferencia de masa y calor en una expresión que está aquí. Es la línea de velocidad de transferencia de masa. Por favor, la página 43, Jesús. Regresamos, ahí está. Esa gráfica que está ahí es entalpia contra temperatura. Y la línea de velocidad de transferencia de masa y calor es la línea que une, esa diagonal que une de la línea de operación. Se puede poner al inicio y se puede poner al final, se puede poner en 1 y en 2 o en cualquier punto. Ahí está puesta en cualquier punto. Y identifica que la línea de velocidad de transferencia de masa es justamente de calor y de velocidad de transferencia de masa es HLA en KLA, porque es la entalpía, que sería la interfase, o sea, en la línea de saturación se le llama la interfase. Entonces ahí estaría HG en cualquier punto y TI en cualquier punto sobre la línea de saturación. Entonces HL en KLA es la transferencia de masa y calor, y la pendiente de la línea de operación. Michelle ya llegó, pero ella es del grupo que sigue o es de este. Michelle, ¿estás llegando tarde o qué? Michelle, ya no sé. Es del otro grupo. ¿Dice de mí, Michelle Pérez? Sí, acabas de entrar, pero No, tú no. no. No, es que mi internet está fallando mucho, entonces se me desconecta. Ahora les está Pero fallando soy mucho todo. soy del Con que grupo anterior. no le falle el cerebro, ¿eh? Con eso sí no funciona nada. No, profe. Ahora, esto que estamos tratando de entender el día de hoy es muy abstracto, requiere de un esfuerzo intelectual, pero recuerden que ustedes ya son adultos, o sea, ya están en el 8º semestre, entonces supuestamente, pues, esto es intentar entender la línea de velocidad de transferencia de masa, y calor en este caso. Y la vez pasada, cuando resolvimos el ejercicio nada más de transferencia de masa, esa línea de velocidad de transferencia de masa era para lo que pasa en la interfase, y entonces ahí está la I en la interfase, está sobre la línea de saturación. Entonces TLTI, entonces esos coeficientes se usan, si le bajas un poquito por favor, Jesús, se utilizan justamente para la ecuación que está ahí enmarcada, que la resistencia total es la suma de las resistencias del líquido. Primero está presentada y luego y aquí se deduce la ecuación y se trabaja para que quede clara, y ahí lo que pasa es que usualmente la parte de la resistencia de la fase líquida vale 0. Entonces, cuando es del 90%, se puede deducir el valor del coeficiente individual de transferencia de masa y calor. Esa es la utilidad de este cálculo y la solución de problemas en los que se hace y se involucra a la interfase. Entonces, yo en este caso les voy a pedir que estudien esta parte que corresponde a la posibilidad de trazo de la línea del método de Mickley. O sea, se trata de la página
Ya ahorita ya no vamos a tener tiempo. Tratamos de que ustedes entendieran lo mejor posible. Ahora, nos pasamos derechito hasta la página 61, por favor, Jesús. En la página 61 está una parábola que se observa ahí, y esa parábola representa el perfil de temperaturas de la fase gaseosa a lo largo de la columna. Y nos está diciendo que la temperatura al entrar por la base, que sería TG1, HG1, esa entalpía contra la temperatura, justamente con la línea de velocidad de transferencia de masa, se traza y se busca que haga un triángulo. Ese triángulo sería en este caso ese que ustedes observan, la letra, si lo pones por favor, es A1, sería la temperatura TG1. Si ustedes observan TG1 se revisa en la T, es 20, 22, 24, 26 grados. 26 grados sería, no, 25 grados. 25 grados, ¿no? A ver, chécale por favor. 25 grados sería la temperatura que ustedes observan. Y sí, efectivamente, TG1 es 25 grados. A ver, por favor. 25 grados. Para abajo, por favor, para abajo. Ahí. 25 grados, está entre 24 y 26. Entonces, ese es el punto de la temperatura del gas. Y HG1 precisamente hacen un punto. Y ya sabemos que se satura adiabáticamente y llega ahí justamente. Y ese triángulo es justamente lo que pretende, ese triángulo que se traza, esa línea que es como la tercera parte, la hipotenusa de ese triángulo, pretende la línea de velocidad de transferencia de masa, es la pendiente casi infinita, HL en KA. En este caso se está proponiendo que tenga un valor de 20. Eso quiere decir que 20 unidades por una de las otras, o sea, una décima tiene que equivaler como a 100, entonces esa es la pendiente, y esa línea intersecta y se une con A, B y C, se trata sobre la línea de operación y se traza una línea, y esa línea es parte del perfil, y con esa idea se vuelve a trazar otra hasta la línea de operación, que se sube también con la misma pendiente, o sea, las pendientes, señálalas por favor, las líneas que tienen la misma pendiente, la que sigue, es la que tiene A2, la que tiene A2. No, ¿es así? Ok. A2, y luego se va hasta la línea de operación, que sería B2, y en B2 se asciende hacia la línea de saturación, y ese es con la pendiente que es de 20, la que se considera que es de 20, y luego se une la otra, y ya justamente ese pedazo, ese tramo, es desde la línea de saturación hasta ese punto, es la unión, pero se corta y se busca un intervalo de esa posibilidad, y se va viendo que va dando la vuelta, y justamente nosotros encontramos a qué temperatura sale con esa predicción. Es una solución diferencial de la variación de la entalpía de la fase gaseosa con respecto a la temperatura del gas, porque la línea de operación es el perfil de temperaturas del líquido, y la línea esta que estamos trazando, que es esa parábola, es el perfil de temperaturas de la fase gaseosa. No es sencillo, pero les pido de favor que lo revisen y que traten de entender esa descripción. Existe en el libro de Faust esta descripción, y se las vamos a dar como referencia para que la revisen. Tenemos el libro de Faust, Jesús.
ahí viene la descripción del Faust, ¿sí? Yo lo tengo en la segunda edición en inglés, y está en humidificación. Y te digo la página. Está esa descripción del trazo de la temperatura, y la ponemos ahí como una referencia, porque es importante. Ahí la describe con detalle. Está una descripción de este procedimiento, está en la página 45 del libro de 445 de la segunda edición del libro de Faust. Y ahí en inglés, si lo tienes, mejor. Bueno, entonces toma nota, de favor. Se las voy a mostrar, y en caso necesario le sacamos una fotocopia o una captura de pantalla. A ver, viene, tú me dices, y la capturamos y ya, tan simple como es. Aquí está, es este pedazo, es esa. ¿Ok? Y la descripción está ahí. Entonces, ahorita terminamos nuestra clase, el 3 y B83.